السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में continuando con los relatos de los compañeros Badr y los compañeros que participaron en la batalla de Badr, el primer compañero que voy a mencionar es Hazrat Utba bin Masud Uzalli. Su nombre patronímico era Abu Abdullah. Pertenecía a la tribu de Banu Makhzum. Hazrat Utba bin Masud radiyallahu anhu pertenecía a la tribu de Banu Zuhra. Su padre se llamaba Masud bin Ghafil y su madre Ummi Abd binte Abd Wud. Hazrat Abdullah bin Masud era su hermano de sangre. Se encuentra entre los primeros conversos al Islam en la Meca y se unió en la segunda migración hacia Abisinia. Hazrat Utba bin Masud fue un ashabi sufa. Basándose en diversas fuentes históricas, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito los siguientes detalles en relación a la gente de As-Sufa. Escribe: en una esquina de la mezquita se construyó un porche que se conocía como Sufa. Esto era para aquellos muhajirín, migrantes sin recursos, que no tenían hogar. Esta gente permanecía allí y se les conocía como los Ashabus Sufa. Como tales, permanecían en compañía del santo profeta sallallahu alayhi wasallam día y noche, ofrecían oraciones y recitaban el sagrado Corán. Esta gente no tenía medios de subsistencia. El santo profeta sallallahu alayhi wasallam cuidaba de ellos personalmente y siempre que recibía un regalo o había algo en su casa, separaba una parte para ellos. De hecho, algunas veces el santo profeta sallallahu alayhi wasallam se quedaba con hambre y les enviaba todo lo que tenía en su casa. Los ansar también les brindaban su hospitalidad en la mayor medida posible y a menudo traían racimos de dátiles a la mezquita. Sin embargo, a pesar de todo, vivían en condiciones difíciles y a veces pasaban
hambre. Esta situación continuó durante varios años hasta que algunos encontraron trabajo debido a la expansión de Medina y otros comenzaron a recibir ayuda del National Baitul Mal, del Departamento de Tesorería. En otra fuente encontramos los siguientes detalles sobre estas personas. Se relata: estas personas permanecían en la casa del santo profeta sallallahu alaihi wasallam durante el día y escuchaban los ahadith. Durante la noche se tumbaban en el porche. El porche se llama sufa en lengua árabe, por eso se les denominó ashabe sufa. Ninguno de ellos poseían dos piezas de ropa para ponerse al mismo tiempo, de forma que una cubría la parte superior del cuerpo y la otra la inferior. Solían atarse una pieza de indumentaria a sus cuellos que les llegaba hasta sus piernas. No tenían suficiente ropa para cubrirse todo el cuerpo. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu era uno de esos hombres piadosos. Narra: entre los ashabis sufa había 70 hombres cuyas ropas no alcanzaban ni siquiera sus muslos. Cuando se cubrían sus ropas apenas le llegaban hasta las rodillas. Inicialmente, su fuente de ingresos se basaba en que un grupo de ellos iba al bosque durante el día a recoger leña, la vendían y así adquirían algo de comida para sus hermanos. La mayoría de los ansar rompían ramas de palmeras y las colgaban del techo de la mezquita. Cuando la gente venía de fuera y les veía, pensaban que estaban locos o que eran unos insensatos por permanecer sentados allí sin razón alguna, o pensaban que probablemente amaban tanto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que no deseaban abandonar su puerta. Si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibía algún sadqa, caridad, se lo enviaba, y si recibía algo de comida, les invitaba, se sentaba con ellos y comían juntos por las tardes. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam solía asignar a los muhajirin y a los ansar a una o dos personas de entre los ashabe Ahle Sufa para alimentarle según su capacidad. Surgieron ocasiones en las que a veces algunos de ellos eran enviados a los muhajirin y otros a los ansar para que tuvieran una comida en la noche. Hazrat Sa'ad bin Ubada era un compañero muy generoso y acaudalado y a veces acogía a 80 invitados con él. Era tan rico que se llevaba hasta 80 invitados con él por la noche y les daba de comer. Según algunas narraciones, el número de Ahle Sufa cambiaba según el momento. Había por lo menos 12 y también se dice que en algún momento había como máximo 300 personas. En otra tradición se hablaba de 600 personas. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam sentía un gran amor por ellos. Solía sentarse en la mezquita a comer con ellos y alentaba a los demás a respetarles y honrarles. No permitía que nadie les faltara el respeto o que les deshonrara por el mero hecho de permanecer sentados allí todo el tiempo sin hacer más. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir que estas personas simplemente permanecían sentadas allí solo para escuchar sus palabras. Por lo tanto, debían honrarles, todos debían honrarles y respetarles de una manera adecuada. En una ocasión, durante una reunión de los Ahle Sufa en presencia del santo profeta, se quejaron de que los dátiles les hacían daño al estómago, dado que solo recibían dátiles para comer. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó su queja y para consolarlos pronunció un discurso diciendo: «He oído que los dátiles os han hecho daño a vuestros estómagos. ¿No sabéis que los dátiles son el alimento de la gente de Medina
y la gente nos ayuda con ellos y así hacemos nosotros con vosotros gracias a ellos. Después dijo: por Dios, no ha salido humo de la casa del profeta desde hace 1 mes o 2. Es decir, que tanto el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam como su familia solamente vivían de agua y dátiles. En cualquiera de los casos, los Ahle Sufa eran gente muy devota. A pesar de que se quejaron de comer dátiles porque les hizo daño en el estómago, no se marcharon. Continuaron sentados allí con total devoción y o bien permanecían hambrientos o les bastaba comer dátiles o lo que se les diera. Luego se dice en el libro que por la noche estos individuos piadosos permanecían ocupados en la adoración recitando el Sagrado Corán. Se les asignó un muallim, un profesor de religión. Acudían a él por la noche y recitaban el Sagrado Corán. A aquellos que no podían leer ni recitar el Sagrado Corán correctamente o a los que deseaban memorizarlo se lo enseñaba un muallim por la noche. Por ello, la mayoría de ellos se llamaban qaris, personas que recitan el Corán, y si se enviaba a la gente a algún lugar para la propagación del Islam, se seleccionaba a estas personas. Una vez que habían sido versados, se llamaban qaris y se les enviaba para enseñar a otros. Más tarde, muchos de estos compañeros fueron nombrados para desempeñar cargos importantes, lo que significa que los ashabes sufa no permanecieron sentados allí. De hecho, fueron nombrados para importantes puestos. Así, Hazrat Abu Huraira fue el gobernador de Basra de Bahrein durante el califato de Hazrat Umar, y durante el periodo de Hazrat Muawiyah fue gobernador de Medina. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas fue gobernador de Basra y estableció las bases de la ciudad de Kufa. Hazrat Salman Farsi fue gobernador de Madain. Hazrat Amir bin Yasir fue el gobernador de Kufa. Todos estos compañeros fueron de entre los ashabes Sufa. Hazrat Ubada bin Jarrah fue gobernador de Palestina. Hazrat Anas bin Malik fue gobernador de Medina durante el periodo de Hazrat Umar bin Abdulaziz. También hubo un comandante entre estas personas que desempeñó un papel importante en las conquistas islámicas. Hazrat Zaid bin Sabit no solo fue un gran comandante, sino también un juez supremo durante el Khilafat de Hazrat Umar radiyallahu anhu. Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu narra: me senté en la congregación de los pobres muhajirín, lo que significa que fue y se sentó entre la congregación de los ashabes sufa, que ocultaban sus partes privadas entre ellos debido a la falta de ropa. Casi la mitad de su cuerpo no estaba cubierto con ropa. Era difícil que pudieran cubrir su cuerpo. Continúa diciendo: un qari, un recitador del Sagrado Corán, entre nosotros estaba recitando el Sagrado Corán y entonces llegó el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. El qari detuvo la recitación cuando el santo profeta llegó. Entonces el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: salam, saludos de paz, y preguntó: ¿qué estáis haciendo? Respondimos: este qari nos está recitando el Sagrado Corán y estamos escuchando el libro de Allah. Entonces el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam declaró: toda alabanza pertenece a Allah, que me ha otorgado a personas así en mi umma, y Él me ha ordenado ser paciente con ellos. Significa que el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam recibió la orden de ser tan paciente como lo estaban siendo ellos. El narrador afirma además: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se sentó entre nosotros y para demostrar que su ser bendito era parte de nosotros hizo una señal en forma de círculo con su mano bendita, lo que significaba que él era también uno de ellos, y luego se sentó, crearon un círculo a su alrededor y dirigieron su atención hacia él. El narrador dice: en mi opinión, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no reconocía a nadie más que a mí. Es decir, el narrador dice que él fue el único al que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam reconocía, y que había
un gran número de personas en la reunión. El santo profeta declaró: hay buenas noticias para este grupo de pobres muhajirín, porque en el día del juicio entraréis al paraíso con una perfecta luz espiritual medio día antes que las personas ricas, y este mediodía equivale a 500 años. El Mesías prometido, alayhi salam, también recibió una revelación en árabe en la que se menciona a los Ashab Sufa, las revelaciones que serán los Ashab Sufa en ese estado. Verás sus ojos derramando lágrimas, ellos invocarán bendiciones sobre ti, ellos suplicarán: Señor nuestro, hemos escuchado a un llamador, llamando a la gente a la fe, y un invocador a Allah, y una lámpara refulgente, así que nosotros hemos creído. Esta revelación del Mesías prometido al Islam se refería a algunos de sus compañeros y que a él se le otorgarían compañeros similares. El Mesías prometido al Islam declara que la gente de Sufa en tiempos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era extremadamente honorable y firme en su fe. Su ejemplo de sinceridad y devoción es un modelo a seguir. Allah el Exaltado me reveló que él también me concederá individuos como ellos. Según Sahih Bukhari, Hazrat Utba bin Masud se encuentra entre los compañeros que participaron en la batalla de Badr, mientras que, según otros libros sobre la vida de los compañeros, como Usdul Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba, al-Isaba fi Tamiz, al-Sahaba al-Istiyab, fi Ma'rifat al-Sahaba al-Tabaqatul Kubra. Se informa que él participó en la batalla de Uhud y no en la batalla de Badr. Sin embargo, en Bukhari se registra que Utba bin Masud era un compañero badri de la batalla de Badr. Hazrat Utba bin Masud falleció en el año 23 después de la Hijra, durante el Khilafat de Hazrat Umar radiyallahu anhu, y posteriormente Hazrat Umar dirigió su oración funeraria. Qasim bin Abdurrahman narra que Hazrat Umar bin Khattab esperó a la madre de Hazrat Utba, Hazrat Ummi Abd, para que ella asistiera al funeral. El imam Zohri narra que con respecto a la migración y pasar el tiempo en compañía del santo profeta, Hazrat Abdullah bin Masud no estaba muy atrás de su hermano Hazrat Utba radiyallahu anhu. Es decir, Hazrat Utba aceptó el Islam antes que su hermano Hazrat Abdullah bin Masud. Abdullah bin Utba narró que cuando falleció el hermano de Hazrat Utba bin Masud radiyallahu anhu vinieron lágrimas en los ojos de su hermano. Le preguntaron por qué lloraba, lo que respondió era: mi hermano. Pero ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam era también mi hermano en la fe. Aparte de Hazrat Umar bin Khattab, él era mi ser más querido. En una narración diferente se dice que cuando Hazrat Abdullah bin Masud se enteró de la muerte de su hermano Hazrat Utba bin Masud, las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos y dijo: en verdad, esta misericordia de la vida nos es otorgada por Allah el Exaltado, pero es algo que el hombre no puede controlar. Es decir, todos deben fallecer, pero para las personas virtuosas se convierte en una misericordia de Dios omnipotente. Según otra narración, Hazrat Umar bin Khattab nombró a Hazrat Utba bin Masud como amir local. El siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Ubada bin Samit, que era un compañero ansari. El nombre del padre de Hazrat Ubada bin Samit era Samit bin Qais y el nombre de su madre era Qut al-Ain binte Ubada. Hazrat Ubada estuvo presente durante la primera y segunda promesa en Aqaba. Era líder del clan Banu Auf bin Khazraj, de la tribu Khazraj de los Ansar, quienes también eran conocidos como Qawaqil. La razón
por la que eran conocidos como Qawaqil, es porque cada vez que alguien buscaba la protección de un líder en Medina, se les decía que eran libres de ascender a la montaña, es decir, no tenían nada que temer y podían vivir libremente allí. En resumen, podían deambular libremente y no tenían que preocuparse de nada. Las personas que otorgaban protección eran conocidas como Qawaqila. Ibn Hisham narra que cada vez que un líder de entre ellos les otorgaba protección, también les otorgaba una flecha y decía que eran libres de ir donde quisieran. Salba bin Dad, el abuelo paterno de Hazrat Numan, era conocido como Qawqil. Del mismo modo, el líder de la tribu Hazrat, Ghanam bin Auf, era conocido como Qawqil. Y de la misma manera, Hazrat Sa'd bin Ubada era también conocido por el título de Qawqil. De entre la tribu Hazrat, los clanes de Banu Salim, Banu Ghanam y Banu Auf eran conocidos como Qawaqil. Hazrat Ubadah bin Samit era el líder de la tribu Banu Auf. Uno de los hijos de Hazrat Ubadah se llama Walid, nacido de Jamila bint Abu Sa, y el nombre del otro hijo era Muhammad, nacido de Hazrat Haram bin Milhan. Hazrat As bin Samit, otro compañero Badri, era el hermano de Hazrat Ubadah. Cuando Hazrat Abu Marsad Ghanawi radiyallahu anhu emigró a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Ubadah radiyallahu anhu. Hazrat Ubadah participó en todas las batallas junto al santo profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud, Khandak. Hazrat Ubadah falleció en Ramla, Palestina, en el año 34 después de la Hijra. Según algunas narraciones, falleció en Baitul Maqdas y posteriormente fue enterrado allí. Su tumba es conocida incluso hoy. Luego, en otra narración se registra que falleció en Qabras después de que Hazrat Umar lo hubiera nombrado líder de Qabras. En el momento de su fallecimiento, Hazrat Ubadah tenía 72 años, era alto, tenía una estructura grande y hermosa. Según algunas narraciones se declara que falleció en el año 45 después de la Hijra, durante el gobierno de Amir Muawiyah. Sin embargo, la narración anterior en la que se mencionó que falleció en el año 34 después de la Hijra en Palestina es más auténtica, a diferencia de la narración en la que se afirma que falleció en el año 45 después de la Hijra. Hazrat Ubadah bin Samit ha registrado 181 narraciones de hadith que narran compañeros prominentes y tabi'in, discípulos de los compañeros. Entre los compañeros merecen ser mencionados Hazrat Anas radiyallahu anhu bin Malik, Hazrat Jabir bin Abdullah, Hazrat Miqdam bin Madi Kirb. Según una narración, Hazrat Ubadah radiyallahu anhu bin Samit estuvo presente en la batalla de Badr y durante la noche de Aqaba también fue uno de los líderes. Hazrat Ubadah radiyallahu anhu decía: un grupo de compañeros estaba cerca del santo profeta y él tomó nuestro juramento diciendo: no asociaréis copartícipes con Allah, ni robaréis, no mataréis a vuestros hijos, no calumniaréis deliberadamente a nadie, ni desobedeceréis una instrucción clara. Quien quiera que de entre vosotros cumpla esta promesa recibirá una recompensa de Allah el Exaltado, pero quien quiera que cometa cualquiera de estas malas acciones y reciba un castigo en este mundo, entonces este castigo expiará esta mala acción. Quien quiera que cometa una mala acción y Allah el Exaltado oculte esa acción, después su asunto está con Allah el Exaltado. Si Él lo desea, puede perdonarle, y si Él lo desea, puede castigarle por ello. Por lo tanto, prometimos lealtad en consecuencia. Esta narración se encuentra en Bukhari.
Durante la migración a Medina, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirigió las oraciones del viernes en la mezquita de Quba, y después de dirigir las oraciones el santo profeta sallallahu alaihi wasallam montó su camella para ir hacia Medina. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam mantuvo las riendas sueltas. La camella giró entonces su cabeza a derecha e izquierda como si estuviera buscando la dirección del viaje. Se quedó sola en un lugar sin moverse hacia adelante y siguió mirando hacia su izquierda y derecha, observando esto la gente de Banu Salem, es decir, la gente entre la que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió las oraciones del viernes, incluyendo a Itban bin Malik, Naufal bin Abdullah bin Malik y Ubada bin Samit, pidieron al santo profeta que permaneciera entre ellos. Dijeron que eran más numerosos y que podían proporcionarle una seguridad adecuada. Dijeron: le honraremos y velaremos por su seguridad, ya que aquí residen más musulmanes. Según una narración, dijeron que poseían riqueza e influencia y que las personas que vivían allí tenían abundantes recursos. En otra narración se recoge que dijeron: por favor, quédese con nosotros porque somos más numerosos y también tenemos armas. Además de esto tenemos vergeles y otros elementos esenciales para sobrevivir. Es decir, que podían proporcionar medidas de seguridad adecuadas y eran más prósperos. Dijeron: oh mensajero de Allah, siempre que un árabe está en peligro, teme por su vida, viene y busca protección de nosotros. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó todas sus peticiones y recitó bienaventuranzas por ellos y luego dijo: todo lo que decís es verdad, pero mi camella sigue las instrucciones de Allah. El exaltado, dejadla libre, se detendrá donde le plazca y podrá sentarse donde le plazca. En otra narración se dice que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: mi camella sigue el mandato divino, así que abridle el camino. Se dice que el santo profeta estaba sonriendo y dijo que Allah el exaltado derrame sus bendiciones sobre vosotros por todo lo que habéis ofrecido. La camella entonces comenzó a moverse hacia adelante. En relación con la conquista de Egipto, el autor de Sayr us-Sahaba afirma: durante la era del Khilafat Faruqi de Hazrat Umar, la conquista de Egipto llevó algo más de tiempo, por lo que Hazrat Amr bin As escribió a Hazrat Umar solicitando más apoyo. Después de esto, Hazrat Umar envió un ejército adicional de 4.000 soldados y Hazrat Ubada fue designado líder de 1.000 soldados. Además, en sus respuestas, Hazrat Umar escribió que cada uno de los líderes del ejército que era equivalente a 1.000 soldados. Cuando el ejército llegó a Egipto, Hazrat Amr bin As reunió al ejército y pronunció un discurso inspirador. Luego llamó a Hazrat Ubada y pidió su lanza. Hazrat Umar bin As se quitó su turbante y poniéndolo sobre la lanza se la confió, diciéndole que esta es la bandera del comandante en jefe y tú eres el comandante en jefe. ¡Cuán grande es Dios! Que en el primer ataque que fue lanzado fueron capaces de conquistar la ciudad. Después de la conquista de Damasco, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah llegó a Homs y el pueblo de Homs firmó un tratado con él. Posteriormente nombró a Hazrat Ubada bin Samit Ansari para supervisar a Homs y se dirigió hacia Huma. Hazrat Ubada bin Samit partió entonces hacia Lazkiya, que es una ciudad costera de Siria. Los habitantes de la ciudad se enfrentaron entonces a los musulmanes. Había una gran puerta que solo se abría con la ayuda de varias personas. Hazrat Ubada sacó a su ejército fuera de la ciudad y les ordenó cavar trincheras tan profundas que una persona a caballo pudiera esconderse, es decir, era una trinchera larga. Los musulmanes se esforzaron mucho en cavar las trincheras. Cuando terminaron de cavar, aunque quedaba algo de luz del día, fingieron irse a Homs. Sin embargo, cuando cayó la noche volvieron a las trincheras que habían cavado.
La gente de Lazkiya asumió erróneamente que el ejército musulmán se había retirado. Al amanecer, abrieron la puerta y salieron con su ganado. Los musulmanes aparecieron de repente y al verlos, la gente de Lazkiya se asustó. Los musulmanes los atacaron y entrando a la ciudad por la puerta, conquistaron la zona. Hazrat Ubada entró en el fuerte y ascendiendo la muralla del fuerte, proclamó el takbir. Alabó la grandeza de Dios. De entre los cristianos que vivían en Lazkiya, una tribu emigró hacia Yazid y desde allí buscaron protección para su regreso seguro a su tierra. Al principio temían por sus vidas y huyeron, pero más tarde pidieron permiso para regresar a sus hogares. Así, tras pagar el impuesto, se les devolvió la tierra con la condición de que proporcionaran una parte de su producción. Con esta condición se les devolvió la tierra y su lugar de culto y se les permitió practicar las adoraciones según sus creencias en los templos que ellos tenían para este propósito. Por orden de Hazrat Ubada, los musulmanes construyeron una mezquita que fue ampliada posteriormente. Hazrat Ubada, junto con el ejército musulmán, llegó a una ciudad cerca de la costa llamada Balda y conquistó la ciudad. Esto estaba a 2 farsakh, lo que equivale a 6 millas del fuerte de Jabala. Hazrat Ubada entonces conquistó muchas otras ciudades, incluyendo Antartus, que está situado en la costa de Siria. Además, Hazrat Ubada bin Samit conquistó las ciudades de Lazkiya, Balda y Antartus de Siria. En una ocasión, el santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam designó a Hazrat Ubada para supervisar los fondos de Sadaqat, de la caridad. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le aconsejó que siempre temiera a Allah el exaltado, no fuera que en el día del juicio apareciera en un estado cargado con un camello balando, o cargando con una vaca balando, o una cabra balando. En otras palabras, se le advirtió que no actuara de manera deshonesta y se le advirtió contra la falta de salvaguardar el sadqa, el dinero entregado en caridad. En aquellos días, la caridad que se recogiera en forma de camellos, vacas, cabras, etc., por lo que se le aconsejó que se asegurara de que esta caridad se distribuyera adecuadamente y se cuidara cuidadosamente. De lo contrario, estos mismos animales aparecerían como una carga para él en el día del juicio. Al oír esto, Hazrat Ubada bin Samit dijo: por él, que ha enviado al santo profeta sallallahu alaihi wasallam con la verdad, ni siquiera supervisaría a 2 personas, porque mi condición es tal que no puedo soportar ningún tipo de carga. Por lo tanto, es mejor para mí no ser designado. Durante la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, los 5 compañeros de entre los Ansar que compilaron el Corán son Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubada bin Samit, Hazrat Ubay bin Qab, Hazrat Ayub Ansari, Hazrat Abu Darda. Después de la conquista de Siria, Hazrat Yazid bin Sufyan escribió a Hazrat Umar y le informó que la gente de esta zona necesitaba un maestro que pudiera enseñarles el Sagrado Corán e impartirles el conocimiento de la fe. Con posterioridad, Hazrat Umar envió a Hazrat Muaz, a Hazrat Ubada, a Hazrat Abu Darda. Hazrat Ubada viajó a Palestina y se quedó allí. Yunada relata que cuando conoció a Hazrat Ubada lo encontró extremadamente versado en la religión. En otras palabras, era un gran erudito. Cuando los musulmanes conquistaron la zona de Siria, Hazrat Umar envió a Hazrat Ubada, a Hazrat Muaz bin Jabal y a Hazrat Abu Darda a esta región para que pudieran impartir las enseñanzas del Sagrado Corán y la religión a su gente. Hazrat Ubada se quedó en Homs, Hazrat Abu Darda se quedó en Damasco y Hazrat Muaz viajó a Palestina. Después de un tiempo, Hazrat Ubada también fue a Palestina. Mientras estaba allí, se dio un asunto particular que a Hazrat Ubada no le gustó, en el que Amir Muawiyah se opuso a él. En otras palabras, tenían un desacuerdo sobre un asunto religioso en particular. Durante este desacuerdo, el Amir Muawiyah
habló duramente con Hazrat Ubada y como resultado Hazrat Ubada volvió a Medina declarando que no podía vivir en la misma tierra que él. Cuando Hazrat Umar preguntó qué fue lo que le hizo regresar, Hazrat Ubada informó a Hazrat Umar de todo el incidente en el que no estuvieron de acuerdo sobre el asunto en particular y que Amir Muawiyah le habló con tono bastante agresivo. Hazrat Ubada abandonó el lugar por su desacuerdo. Hazrat Umar le dijo que debería regresar, ya que Allah el Exaltado haría que un territorio sin su presencia o de personas como él caería en la ruina. En otras palabras, era necesario que los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sabios eruditos de la religión estuvieran presentes allí. De lo contrario, sería muy desafortunado para esa tierra. Era imperativo que regresara. Hazrat Umar también escribió una carta oficial a Amir Muawiyah declarando que no tenía ningún derecho a oponerse a Hazrat Ubada en ningún asunto religioso. Debía escuchar lo que decía, ya que lo que expresaba era correcto. Hay otros muchos detalles y relatos en relación a Hazrat Ubada que voy a seguir compartiendo en el próximo sermón del viernes, ya que son bastante largos y requieren más tiempo. Ahora hablaré de un fallecido y también dirigí su oración fúnebre. El cuerpo está presente aquí. El funeral es del respetado Tahir Arif Sahib, quien falleció en el Reino Unido el 26 de agosto después de sufrir una enfermedad muy difícil y dura. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Sufría de cáncer y soportó esta enfermedad con gran paciencia y firmeza. Trabajó como funcionario del gobierno sirviendo en un alto puesto. Después de jubilarse, lo nombré presidente de la Fundación Fazl-e Umar hace unos años. Por lo tanto, estos días trabajaba como presidente de la Fundación Fazl-e Umar y trabajaba para la Jamaat. El respetado Tahir Ahmad Sahib nació el 13 de febrero de 1952. Su familia era originaria de Sialkot, sin embargo más tarde se mudaron a Sargodha. El respetado padre de Tahir Arif Sahib, el respetado Chaudhry Muhammad Yar Arif Sahib, era un misionero de la comunidad. Su padre tuvo la oportunidad de servir en el Reino Unido como misionero y sirvió como imam adjunto de la mezquita de Londres y también como naib waqilut tabshir en Tehrik-e-Jadid Rabwa. Maulana Muhammad Yar Arif fue un excelente orador y considerado entre los mejores eruditos de la Jamaat. El respetado Muhammad Yar Arif Sahib, junto con Hazrat Maulana Abdurrahim Nayyar Sahib, representó a la comunidad Ahmadía en la sesión anual de la Liga Musulmana del 23 de marzo de 1940, en la que se aprobó la resolución de Pakistán. Por lo tanto, este fue un momento histórico en el que tuvieron el honor de ser parte. La madre de Tahir Arif Sahib fue la respetada Inayat Surayya Begum y su abuelo era Hazrat Chaudhry Ghulam Hussain Bhatti Sahib, quien era un compañero del Mesías prometido al Islam. Tahir Arif Sahib era una persona muy intelectual y tenía una gran pasión por el aprendizaje. Era un escritor muy experimentado y también poeta. Es autor de varios libros y 2 libros que contienen una colección de sus poemas, 2 de ellos muy populares. Uno en idioma urdu y otro en panjabi. Además hay otros 2 libros notables. El primero está en inglés sobre la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y el otro sobre Pakistán titulado Pakistán Manzal ba Manzal. Obtuvo un máster en economía de la Universidad de Punjab
y también hizo su licenciatura en Derecho allí. Posteriormente, para continuar estudios superiores, llegó al Reino Unido, adquirió su máster en Derecho de la London School of Economics y por la gracia del exaltado tuvo el honor de obtener el galardón honorífico de la Universidad de Londres. Después de completar su educación en Londres, regresó a Pakistán y aprobó el CSS y comenzó a trabajar como funcionario público de Pakistán. Por la gracia de Allah el exaltado, continuó progresando en este campo y llegando al puesto de inspector general de la policía. Alcanzar esta posición, incluso después de que se promulgaran las leyes contra los Ahmadis en Pakistán, demuestra sus habilidades extraordinarias. Además de servir en el Departamento de Policía de Pakistán, también trabajó en la FIA, Agencia Federal de Investigación, y en la Oficina de Inteligencia de Inmigración. Cuando vivía en el Reino Unido como estudiante, siguiendo las instrucciones del Jalifa Masih IV, también tuvo la oportunidad de ayudar a Chaudhry Rashid Sahib, autor de varios libros para niños en inglés. Le ayudó mucho en este trabajo. Por la gracia de Allah el exaltado, tenía una gran pasión por leer los libros del Mesías prometido, alayhi salam. Y siempre había algún libro del Mesías prometido que mantenía como parte de su lectura habitual. Sin embargo, no solo leyó los libros, sino que también tomaba notas y luego debatía el tema con sus amigos y compañeros. Regularmente recitaba el Sagrado Corán y reflexionaba profundamente sobre sus significados, aunque nadie de entre sus familiares ha escrito esto. Pero una vez, durante el curso de una conversación con él, descubrí que era muy regular al despertarse para la oración de Tahajjud. Dondequiera que se encontrase durante los años de su empleo en Pakistán, siempre estaba listo y dispuesto a servir a la Jamaat. Era una persona extremadamente valiente y, como he mencionado, por la gracia de él el exaltado, poseía un gran conocimiento tanto en estudios religiosos como seculares y era muy inteligente. Se benefició enormemente de este conocimiento y compartió sus pensamientos sobre asuntos relacionados con la Jamaat que serían extremadamente beneficiosos. Era una persona que poseía una opinión y un pensamiento muy consolidados. Tenía un gran sentido del honor por el Jalifato Ahmadía y era un Ahmadí muy sincero y valiente. Durante toda su vida se esforzó por permanecer como Sultán en Nasir, un gran ayudante del Jalifato Ahmadía, y servir a la Jamaat con la mayor lealtad posible. He visto que Allah el exaltado, por su gracia, le permitió tener éxito en este esfuerzo. También fue mi compañero de clase y lo conocí en mis días en la universidad. Por la gracia de Allah el exaltado, tenía una gran pasión por el conocimiento incluso en ese momento, y también era un hábil orador y participaba en los debates celebrados en la universidad. Me di cuenta de que incluso en ese momento él tenía mucho conocimiento religioso. Otra cualidad suya que es digna de mención es que sentía un gran amor y respeto por aquellos que servían a la Jamaat y a los que consagraban sus vidas. Además, siempre estaba listo y dispuesto a ayudar a los Ahmadis que tenían una necesidad genuina. Ocupaba un puesto elevado, por lo tanto trató de ayudar a otros Ahmadis que realmente lo necesitaban tanto como pudo. Su servicio para la Fundación Fazl Umar comenzó en 2014 cuando lo nombré como director después del fallecimiento de Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib en 2017, quien trabajaba como presidente de la Fundación Fazl Umar. Nombré a Tahir Arif Sahib como su nuevo presidente. Como mencioné, por la gracia de Allah el exaltado,
Continuó sirviendo en esta capacidad hasta su muerte. Antes de venir al Reino Unido para su tratamiento, hace unos 3 o 4 meses, continuó trabajando para la Fundación Fazle Umar con gran esfuerzo. Asistía a todas las reuniones y se interesaba mucho por ellas, y durante su mandato se hicieron muchos progresos. Deja a su esposa, Anisa Taher Sahiba, y un hijo, Asfandiyar Arif, y 3 hijas, Tayyeba Arif, Aziza Oj, Bina Tahir Arif. 2 de sus hijas están casadas y una de sus hijas y su hijo aún no están casados. Su hija Tayyeba Arif Sahiba escribe: Allah el Exaltado otorgó a nuestro padre un enorme progreso material. Sin embargo, siempre mantuvo su identidad como Ahmadi con gran coraje y honor. Era un oficial extremadamente honesto y de confianza. Siempre dio prioridad a su fe, depositó su confianza en Allah el Exaltado y era extremadamente humilde. Fue poeta, gran escritor, maestro y poseía un profundo conocimiento de la religión. Era un esposo muy responsable, un padre cariñoso y sobre todo estaba profundamente inmerso en el amor por Allah el Exaltado y su mensajero. Ella también dice: mi madre cuenta que siempre le encontró extremadamente justo y con una disposición amable, tanto si las demás personas eran jóvenes, viejos, ricos o pobres, no establecía ninguna distinción entre ellos y no permitía que su posición oficial le influyera, y siempre les brindaba un trato afable. A veces los parientes más próximos, a causa de sus emociones y su vínculo cercano, expresan sentimientos similares. Sin embargo, yo le conocía personalmente y puedo dar fe que tales eran sus rasgos. Mubarak Siddiqui Saheb escribe: el respetado fallecido Taher Arif Saheb era extremadamente humilde y mantenía un vínculo de gran amor y obediencia hacia el Khilafat. Fue un gran poeta y escritor. Una vez le pedí que recitara uno de sus pareados favoritos y citó el siguiente verso que refleja la profundidad de su amor por el Khilafat. Oh maestro, si alguna vez este servidor tuyo tiene la oportunidad de estar cerca de ti, que su cuerpo se transforme en la hierba que yace bajo tus pies. Además comenta que en una ocasión, durante una sesión informal, le dije: Taher Sahib, Allah el Exaltado ha bendecido a todos los Ahmadis con algún tipo de honor. Tú has tenido el honor de ser designado para un puesto muy alto en el departamento de policía. Respondió diciendo: un honor mucho mayor para mí es el hecho de ser Ahmadi. Luego también hace referencia al hecho de que era un compañero de mi clase y dice que le comentó que ser compañero de clase del Jalifa de la época era un gran honor para él. Su padre, el respetado Maulana Muhammad Yar Arif Saheb, le envió a Rabowá para continuar su educación en una de las universidades. En aquellos días nuestras universidades habían sido nacionalizadas, por lo que solicitó a Hazrat Khalifatul Masih que le permitiera quedarse en Dar Uz-Afat en lugar de vivir en los albergues. Su padre, Maulana Muhammad Yar Arif Saheb, tenía una gran relación con Hazrat Khalifatul Masih III, por lo que su solicitud fue aceptada y así completó su educación residiendo en Daruz Jafat. Durante la vida estudiantil uno suele volverse bastante informal en relación con sus compañeros y se suelen intercambiar comentarios alegres. Sin embargo, cuando Hazrat Khalifatul Masih IV me nombró Nazr Ala, me mostró un gran respeto y cortesía. Después de convertirme en Jalifa, su nivel de sinceridad y lealtad aumentó en mayor medida que antes mediante la gracia de Allah el Exaltado. Que Allah el Exaltado le conceda su perdón y su misericordia y eleve su rango espiritual, que también capacite a su progenie para que permanezca unida con la Jamaat y el Khilafat, mostrando una lealtad perfecta. Muchos de sus familiares y amigos han escrito varios relatos sobre él y todas mencionan el hecho de que
y todos mencionan el hecho de que mediante la gracia de Allah el Exaltado era una persona extremadamente humilde y erudita. Después de las oraciones del viernes dirigiré su oración fúnebre. El funeral está aquí presente, por lo que después de las oraciones, inshallah, saldré y dirigiré su oración fúnebre. Se pide a todos que dispongan las filas para orar dentro de la mezquita. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر